Bueno, muy bien, estamos aquí entonces en esta aplicación que es PET. Es una aplicación para sumar vectores. Entonces vamos a empezar a explorar un poquitico más acerca de esta aplicación, a explicar sus diversos componentes. Entonces, en la primera parte de Explore 1D es explorar una dimensión. Y las dimensiones que podemos explorar son básicamente en el eje X y en el eje Y. Es básicamente que podemos explorar esa única dimensión. Y tenemos aquí varios conceptos que nos ayudan a identificar valores clave. Por ejemplo, en la parte de arriba, en la barra superior, tenemos la magnitud del vector, la magnitud del vector A, la magnitud del vector C, ¿cierto? La magnitud del vector B. También tenemos una este símbolo que es teta, utilizado pues para hablar acerca de los grados, ¿cierto? Que tenemos. Eso, es decir, el ángulo del vector con respecto al eje X. En este caso pues siempre va a ser cero, porque no podemos modificarlo entre el eje X y el Y porque es unidimensional. Y aquí tenemos los componentes de cada vector, tanto del vector A como del vector B. Cuando modifica, pues también podemos hacer una sumatoria de vectores. Esto implica que vamos a sumar los dos vectores en el eje X, que sería 15 más 16. Eso nos daría 31. Y entonces tenemos la sumatoria de los dos vectores, 31, ¿cierto? También podemos asignar valores. Digamos que nos puede dejar ver la magnitud de los valores. Y luego también podemos hacer una transición al eje Y. Entonces tenemos exactamente lo mismo, pero todo en el eje Y, ¿cierto? En este caso, pues se demuestra un ángulo de 90 grados, ya que los ángulos están definidos desde el eje X. Ese ángulo pues no va a cambiar. Muy bien. Programa esta aplicación web que es PET, un sistema para sumar vectores. Entonces, esencialmente en la parte principal de una dimensión tenemos las dimensiones pues horizontales y las dimensiones verticales. Esta parte no es muy compleja, básicamente tenemos podemos asignar vectores. Esta primera parte nos dice cuál es la magnitud del vector. Esta segunda nos dice cuál es el ángulo del vector con respecto a la componente en X, como respecto al eje X positivo. En este caso va a ser 0 grados, ya que estamos pues en horizontalmente, ¿cierto? Y tenemos la componente X del vector, ¿cierto? O sea, tenemos la componente que básicamente nos dice en qué posición está el vector, es decir, no la magnitud, no necesariamente la longitud del vector, sino en qué posición se encuentra. Esto es muy importante pues porque, por ejemplo, la magnitud siempre se va a mostrar en positivo, mientras que los componentes, las proyecciones del vector sobre los ejes X y Y pueden ser positivas o negativas. Entonces nos dicen esencialmente cuánto del vector va en una dirección horizontal y cuánto en vertical, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, puede ser que este, en, este vector está en una posición X en particular, pero está en una posición Y en particular. En este momento, como es un vector unidimensional, pues únicamente va a variar en la posición X. Y en Y, pues siempre se va a mantener en cero porque no se va no se va a modificar eso, no va a apuntar, digamos, hacia arriba porque esto es unidimensional. Si queremos que varíe eso, es decir, utilizarlo en posiciones verticales, ahora tenemos esto, ¿cierto? Como vemos, ahora tenemos un ángulo de 90 grados porque es con respecto al eje X.
De nuevo tenemos la magnitud del vector, es básicamente qué tan larguita es esta línea, qué tan largo es el vector. Y tenemos la posición de nuevo en X y en Y, ¿cierto? Ahora bien, la siguiente parte que tenemos es pues la sumatoria de vectores ya en dos dimensiones. Entonces, esta sumatoria de vectores en dos dimensiones nos permite combinar ambos elementos. Entonces, bueno, esencialmente, de nuevo tenemos la magnitud del vector. Eso significa esencialmente, de nuevo, cuán larga es esta rayita. Tenemos el ángulo del vector, que en este momento sí puede cambiar. Por ejemplo, puede ser 45 grados, ¿cierto? Y tenemos, pues, el componente en X y en Y. Es decir, con respecto a Y, con respecto a esta línea horizontal, donde se encuentra, y con respecto a X en donde se encuentra. Entonces, recordemos que para encontrar la magnitud, eh, o recordemos que esta componente, ¿cierto? X cambia según la función del componente X. Esto nos va a ayudar para encontrar los componentes, ¿cierto? Es decir, de nuevo, el componente X es la magnitud en su valor absoluto, porque pues, siempre va a ser positivo, se multiplica por el coseno del ángulo. El coseno nos dice qué fracción de la magnitud va en dirección X, ¿cierto? Y algo parecido sucede con el componente Y, entonces el componente Y, el valor absoluto se multiplica por el seno del ángulo. El seno nos dice qué fracción de la magnitud va en dirección del eje Y o del eje horizontal, ¿cierto? Entonces, bueno, eso es lo que tenemos en la parte superior, el ángulo. Y ahora, cuando decidimos integrar otros componentes, ¿cierto? Por ejemplo, digamos que queremos integrar un componente B, que, por ejemplo, como vemos, pues tiene otra magnitud, tiene otro, otro valor en X y otro valor en Y. Cuando hacemos una sumatoria, entonces, en teoría, esto debería combinar ambos resultados en uno solo. Y vemos que sí es así. Entonces, ¿cómo se está produciendo esto? Pues porque lo que hacemos es sumar los componentes del valor de X del vector y del valor Y del vector. Entonces, en este caso podemos ver los valores acá. En este caso, por ejemplo, tenemos un valor 7 en el eje X, ¿cierto? Más 13 en el eje X. Entonces, ¿cuánto da? Pues 20. Y tenemos 7 menos 7, entonces nos da 0. Pero, por ejemplo, digamos que no fuera 7 menos 7, sino que fuera 7 más, más 7, entonces daría 14. Y aquí está 14. De nuevo, si utilizamos esto, llega de nuevo a el punto final, a la coincidencia de los dos vectores, ¿cierto? Entonces para eso nos sirve sumar estos vectores. Otras partes de esta página que son interesantes, pues tenemos el lab, el laboratorio. Esencialmente tenemos que recordar que esto es una página para únicamente sumatoria de vectores, entonces no tenemos que esperar cómo cambiar componentes tan complicados en general, va a ser sumatoria de vectores, ¿cierto? ¿Qué nos permite hacer este laboratorio? Como veíamos en Explore 1D and 2D, Lab ya nos permite crear varios sistemas vectoriales, es decir, nos permite pues, hacer la sumatoria de, de varios vectores, no de únicamente tres de A, B, C. Entonces, tenemos esta sumatoria, ¿cierto? Tenemos esta sumatoria, entonces de nuevo, que por ejemplo si la llevamos hasta cero, es decir, si sumamos todos estos vectores, vemos que pues la sumatoria de vectores es
nos tiene que dar desde el punto de origen de un vector hasta la cabeza del último vector. Entonces aquí daría 0, por lo que no se ve nada, pero a medida que aumentamos esta línea, ¿cierto? Vemos que crece este sistema, que crece esta suma, pero de nuevo hasta del origen hasta la punta del último vector. Y igual podemos seguir creando varios vectores, inclusive aunque no estén conectados entre sí, y también seguirá realizando la suma, podemos sumar muchísimos otros vectores. No como en este de Explore 2D. Y aquí pues podemos implementar un sistema de sumas con respecto también utilizando diversos componentes. Pues podemos utilizar la suma de un vector y del otro, ¿cierto? Aquí las vemos. Bien, y en equations tenemos que podemos implementar la suma de estos vectores, pero ya utilizando como valores que nosotros podemos cuadrar directamente en la ecuación. Aunque pues en realidad no, pues no cambia muchísimo, ¿cierto? Pero pues nos puede ayudar a verlo matemáticamente hablando. Y también pues podemos hacer la suma con los vectores sumando, pues aumentando o disminuyendo las magnitudes. Aquí está, ¿cierto? Bueno, otra pregunta que se nos hace es, pues esencialmente, cómo afectan a las componentes de un vector si se cambia el ángulo. El ángulo está estrechamente o está directamente relacionado con, bueno, pues en dónde está la posición del vector, ¿no? Entonces va a cambiar. Si aumentamos el ángulo, X va a disminuir y Y va a aumentar. Y si disminuimos el ángulo, X, la componente en X va a aumentar y la componente en X, en Y va a disminuir. Entonces veámoslo aquí de manera real, ¿cierto? Rápidamente. Entonces cuando estamos acá, el vector tiene un valor de 10 en X y al aumentar el ángulo, vemos que X disminuye y Y va aumentando. Y pues claro que va a pasar lo contrario. Si disminuye el ángulo, pues la componente en X aumenta y la componente en Y disminuye. Algo que tenemos que recordar es que la magnitud total del vector siempre se va a mantener igual, solo cambia cómo se reparte en esa magnitud entre X y Y. Recordemos que ese cálculo es que la componente de X es igual a esa magnitud por el coseno del ángulo. Y la magnitud en Y es igual a la magnitud absoluta por el seno del ángulo. Eso pues nos ayuda a repartir, a saber cuánto se reparte la magnitud entre ambos componentes. Ok, la siguiente pregunta que vamos a dilucidar es ¿qué significa que un componente tenga el valor en cero? Entonces cuando un componente tiene ese valor en cero significa que el vector no tiene proyección sobre ese eje en particular. Entonces, si el componente en X es cero, el vector es totalmente vertical, es paralelo al eje Y, porque no está proyectándose, es decir, no tiene ningún valor, no está, digamos, no se puede mapear en ninguna parte del valor en X está en cero. Y viceversa, ¿no? Si el componente en Y, el vector pues es completamente horizontal, está en el horizonte paralelo al eje X. Entonces, ¿qué significa esto gráficamente? De nuevo. Entonces, si el valor, de hecho lo podemos, bueno, si el valor está en cero, por ejemplo aquí el valor de X es 10, pero vemos que no tiene ninguna componente, no tiene no se puede mapear directamente en Y. Inclusive si lo subimos, pues se puede decir que el punto de origen sigue siendo X, es decir, es totalmente paralelo a X. Lo podemos aumentar en X, ¿cierto? Y en Y no, digamos que no tiene ningún punto de rastreo. Esto, digamos que podemos verlo como unas coordenadas.
Esto funciona como un mapa. Lo que estamos viendo es como un mapa aquí, ¿cierto? Entonces cada cuadrito representa un punto geográfico de ese mapa. Entonces si yo quisiera decirle a alguien en dónde puedo encontrar un punto en particular, ¿cierto? Le diría, tú puedes encontrar ese punto sobre esta línea que vamos a llamar X, que es la línea horizontal, o también podría llamarse en la línea occidental-oriental. Es una línea del horizontal, ¿cierto? Es una línea representativa. Entonces, lo puedes encontrar en la parte X en 25 y en la parte Y también, que es una línea pues imaginaria, únicamente representativa de un plano, ¿cierto? Es como en el punto 1. Entonces ahí tenemos que en 25,1 pues está nuestro vector. Entonces, tenemos nuestro punto, ¿cierto? Como que alguien podría decir, pero ¿cuál es la magnitud de... Y entonces esa magnitud puede ir variando, pues dependiendo esencialmente de qué tan larga es esta lineecita, ¿cierto? Porque, por ejemplo, aquí pues funciona muy fácil porque esencialmente digamos que la magnitud es igual que el eje X, porque solo está en un plano. Pero si aumentamos un punto, uno diría, pues la magnitud debería subir uno. Aunque no, no es así. No es así porque eso no nos indica qué tan larga es esta linecita, digamos, cuánto es el recorrido que tiene que hacer esta linecita para llegar acá. Eso es lo que nos está indicando desde el punto de origen hasta el punto final, ¿cierto? Y pues viceversa, cuando en el componente Y está en el componente en X está en cero, pues significa que no tiene ningún eh, pues que no tiene ningún tipo de proyección sobre el eje X en particular. La proyección está únicamente sobre el eje Y. Ahí está. Bueno, otra pregunta que nos hace la actividad de manera particular es la siguiente. Es si se puede ubicar un vector fuera del origen. Bueno, pues que es el origen, es este punto de acá, ¿cierto? Es este punto de acá. Y claro, sí, mira, ya yo puedo dibujar un vector acá si yo quiero. Entonces, eso no tiene nada que ver. Y en general, pues lo que, digamos que esto nos ayuda pues a entender es que generalmente lo dibujamos desde el punto de origen porque porque es más fácil ver su tamaño, porque es más fácil medir sus componentes en X, en Y, porque es más fácil comparar dos vectores y empiezan desde el mismo punto. Entonces es más fácil, es como cuando uno quiere organizar sus lápices tal vez, alguien con un doco. Entonces es más fácil compararlos si los vas a alinear desde el mismo punto inicial, es decir, como desde el bordecito de la mesa yo sé desde dónde los estoy alineando. Pero hay situaciones en donde no se dibujan desde el origen, es decir, imaginemos por ejemplo que en, en este trazado hay una curvatura, ¿cierto? Por ejemplo, una curvatura así. En esa curvatura, pues puede ser que yo esté intentando determinar eh, tal vez la fuerza de la gravedad actuando sobre cierto objeto, o la fuerza de un empuje, o hacia dónde se está dirigiendo el lugar. Entonces, pues yo voy a necesitar poner esto en el momento en el que está la pelota que se está moviendo. Yo necesito identificar, ¿cierto? Y ese vector va a estar dibujado ahí. Y no necesariamente en el origen. Entonces, eso puede variar y puede que yo dibujo varios vectores que no empiezan desde este puntico de acá. Aunque el puntico, este puntico, el origen es imaginario. El origen puede ser cualquier cosa, dependiendo de qué tantas cosas yo quiero medir. Por ejemplo, digamos que si yo estoy hablando de una pelota, la verdad es que si yo, el origen puede ser, yo puedo decir, aunque la curvatura está acá, puede ser que en ese momento yo quiera establecer el origen ahí y olvidarme del resto, o ponerlo en negativo. Claro, eso crearía complicaciones porque algo en física que nos ayuda a entender la mecánica del universo es el contexto. El contexto nos ayuda a entender en qué momento medir las cosas, ¿cierto? Entonces, si nosotros sabemos en qué momento vamos a medir las cosas y cómo las vamos a medir, pues es más fácil y nos entendemos todos mejor. ¿Y no es eso lo que queremos? Claro que sí.
Muy bien. Entonces, sigamos con los puntos 2 y 3 de esta actividad. Entonces tenemos lo siguiente, ¿cierto? Tenemos un vector y dice el primer punto, seleccione un vector de las opciones predeterminadas y ubicarlo en cualquier parte del espacio cartesiano. Bueno, ahí está. Y ubicamos un vector en cualquier parte del espacio cartesiano. Quitemos el ángulo. eh, Muy bien. Entonces ahí está nuestro vector. Seleccionar las opciones de componentes para las distintas formas para proyectar un vector. Entonces, entonces las componentes que tenemos de las distintas formas de proyectar un vector, pues están estas de acá, que es en espacios unidimensionales de dos dimensiones, un laboratorio para más vectores y pues una con ecuaciones, ¿cierto? Entonces, pues, ¿qué tenemos aquí? Pues dentro de estas componentes tenemos componentes que nos indican el valor en, más bien, la longitud y la altura del vector. Otra que nos va a indicar algo pues muy parecido, pero pues digamos acercándonos al eje X y al eje pues Y. Y bueno, en general es eso, ¿cierto? Bueno, dice mover el vector para que cambie de dirección de sentido. Aquí vemos cómo lo podemos cambiar de dirección, de sentido, de una manera muy sencilla. Utilizar la barra superior de valores para compararlos respecto al vector inicial. Entonces digamos que este es nuestro vector inicial. Este es otro vector que tenemos. Entonces el vector, vamos a dejarlo así. Entonces vemos, por ejemplo, que estos componentes nos ayudan a ver, a comparar ambos, pero aquí dice que utilicemos la barra superior. Entonces vamos a comparar la magnitud de ambos vectores. Este es de 10, este es de 19. El uno tiene un ángulo de 36,9, este tiene un ángulo pues, de 0 con respecto al eje X. Eh, el valor en X de 1 es de 8 y en Y es de 6. Y el otro, el valor es de 19 y en Y es de 0. Es decir, no tiene una proyección sobre Y. Realicé varios cambios en cada caso, describir lo que sucede. Bueno, yo creo que eso es algo que hemos hecho ya a lo largo de este ejercicio, pero algo que la verdad me emociona, que me mata mucho de esta aplicacióncita, de verdad es esto de ver de manera tan gráfica la sumatoria de vectores, como que el vector inicial, eh, digamos que la sumatoria de vectores tiene que como que coincidir el punto de origen y el final, me gusta mucho, pues porque cuando así lo hacemos, pues siempre da. Me gusta mucho ver eso en la realidad. Me gusta mucho cómo se pone en práctica eso. Y cómo podemos ir agregando vectores, ¿cierto? Estos vectores pues pueden representar diversos momentos de una realidad. A mí me gusta pensar como, por ejemplo, una pelota, porque es que una pelota tiene muchos vectores. Es decir, cuando uno la patea, por ejemplo, digamos que un vector, digamos que yo la pateé acá y tiene esta fuerza de empuje hacia arriba. Pero cuando vamos acá tiene esta fuerza hacia acá, cuando va cambiando llega a un punto en el que llega a su punto máximo y así podemos ir identificando pues los diversos grados en los que este movimiento físico se está interpretando en el plano cartesiano. Bueno, en la parte 2.2 dice que sumemos vectores, algo que ya hicimos. Seleccionar la opción valores, ángulo y proyección, que es algo que hemos hecho a lo largo de todo este tiempo. Seleccionar otro vector que se sume a los anteriores, se puede usar la segunda opción de dibujado de vectores. Ya también lo hemos aplicado, ¿cierto? Hemos sumado varios tipos de vectores. Mover los vectores para que el valor resultante valga cero. De nuevo, si es el punto de origen, cualquiera que sea, si el punto de origen es acá, luego es, digamos, eh, digamos que es
Vamos a poner acá, cambiamos la magnitud. Básicamente, si empieza, donde termina, pues la sumatoria va a ser cero. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo vemos. Ahí va aumentando y va aumentando la sumatoria y va aumentando la sumatoria. Pero es cero. Entonces, independientemente de dónde lo pongamos, ¿cierto? Y claro, pues también podríamos, esto nos ayuda a que, por ejemplo, si esto cambia el, si vamos a cambiar la posición de alguna forma o algo así, haciéndolo más difícil, más complicado de comparar, en realidad sigue siendo lo mismo. Por eso es que es más fácil como ubicarnos desde un punto de vista eh, del origen y empezar a poner todos los vectores de la misma forma. Muy bien. Bueno, otra pregunta que tenemos aquí es eh, si se puede pues descomponer la suma de vectores. Pues la respuesta más fácil sería claro que sí. La suma de vectores es algo muy importante en la física, ¿cierto? Y pues nos ayuda básicamente a determinar pues como la magnitud y todo eso. Entonces, cada vector es en un espacio bidimensional o tridimensional, puede representarse en términos de sus componentes rectangulares. Entonces, recordemos que en 2D un vector Y, ¿cierto? Se puede descomponer en dos componentes perpendiculares a lo largo del eje X y Y. Entonces, si tengo mi vector, ya no le digamos Y porque tengo un eje Y, entonces digamos que mi vector A. Entonces, mi vector A, pues mi componente A es la magnitud del vector, es decir, qué tan larga es la flechita, por el coseno del ángulo. Y en Y es la magnitud total, siempre en positivo, el número absoluto, por el seno del ángulo. Con eso pues podemos identificar esa, digamos que la sumatoria de esos vectores. Entonces, ¿para qué sirve eso? Porque en la física, por ejemplo, digamos que cuando nosotros, bueno, cuando un ingeniero civil va a construir cosas, entonces digamos que va a construir algo que va a estar enterrado en tierra o que va a recibir una fuerza de terreno, ¿cierto? Porque está enterrado, pues la tierra lo empuja. O va a recibir fuerza de viento porque es un edificio alto, entonces pues se hace una representación de unas fuerzas que están hacia el lado. La de abajo puede ser de tierra, la de al lado pues puede ser un empuje, yo que sé, sísmico, por si acaso, y la del último piso es el empuje de viento. ¿Cinco qué? No, no sé, 5 lo que sea, como 5 kilos, 5 toneladas. Pero él también recibe unas fuerzas hacia abajo, unas fuerzas negativas, por así decirlo, hacia abajo, que representa, por ejemplo, la gravedad y otra fuerza que representa la carga viva. Es decir, podemos decir que representa como la gente que está parada encima del edificio. Entonces, todo esto le está haciendo un empuje al edificio. Entonces, que ese empuje al edificio, pues cuando se suma, da como resultado este delicioso y maravilloso vector. Entonces, cuando se suman todas estas fuerzas, ¿para qué le sirve al ingeniero esto? Pues para saber en dónde tiene que reforzar el edificio y cuánto va a tener que soportar. Va a tener que soportar 22.7. ¿22.7 de qué? Pues de lo que sea, como kilos, toneladas de algo de tierra. Entonces, ahí vemos que este vector, esta línea azul grandota, que es un vector, que es la suma, lo podemos descomponer digamos que en sus vectores, ¿cierto? En sus componentes que estábamos sumando, en sus componentes rectangulares. Entonces, por ejemplo, en el componente X vemos que hay tres fuerzas pues horizontales, ¿no? Tenemos como tenemos estas tres fuerzas en 5 y unas componentes en Y, que son estas fuerzas en 8 y en 9. Lo estamos haciendo muy fácil, pues no estoy haciendo cosas como de otras formas, pues porque tendríamos que descomponer otros vectores. Queremos descomponer este vector. Entonces, ¿cómo se descomponen las cosas que estamos sumando? Pues si tenemos, eh, digamos, estas tres fuerzas horizontales en 5, que suman 15 unidades, y 2 en Y, pues que son 17 unidades, pues podemos verificar la descomposición utilizando, pues
podemos calcular utilizando las fórmulas de la magnitud del vector por el coseno del ángulo, ¿no? Y también podemos calcular la magnitud de este vector resultante, es decir, cómo llegamos hasta ese vector resultante en última instancia, eh, pues utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿cómo llegamos hasta ese? De nuevo, digamos que la normatividad dice que hay 8 kilos toneladas, no me acuerdo, 8 algo de gravedad y 9 toneladas por metro cuadrado en esta columna o en esta placa o lo que sea. Y 5 kilos de tierra, 5 kilos de viento, 5 toneladas de... Bueno, imaginemos que tenemos unidades estandarizadas para el ejercicio. No te pongas brava, profesora. Entonces, ¿cómo llegamos hasta allá? Pues utilizando el teorema de Pitágoras, que si recordamos bien, pues es la raíz cuadrada de los componentes en x por la raíz cuadrada más la raíz cuadrada de los componentes. A ver, es la raíz cuadrada de los componentes en x al cuadrado, ¿cierto? Más eh, o sea, pues la raíz cuadrada también. Todo esto en conjunto de los componentes en y al cuadrado. Entonces sería una vuelta que acá 5 más 5 más 5 da 15, entonces 15 al cuadrado pues da 225. Y teníamos 8 más 9 que da 17, al cuadrado pues tenemos 289. Entonces sumamos estas dos vueltas, va 225, 514. Y si a esto le sacamos la raíz cuadrada, pues nos da una aproximación, ya que no tiene una raíz cuadrada exacta, pero es 22.6. Entonces, para términos prácticos, esta sería la fuerza que se estaría aplicando sobre la columna, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene que hacer el ingeniero? Pues hacer una carga, digamos, hacer una estructura que vaya a soportar ese peso. Entonces, si se pueden descomponer, este vector se puede descomponer y con estos vectores podemos formar este vector. Bueno, ¿qué otra pregunta tenemos? Tenemos que si se pueden sumar tres vectores. La respuesta es, pues los que quiera papi. La sumatoria de vectores no nos dice, digamos, cuál es la cantidad recorrida de estos vectores, sino nos dice esencialmente cuál es el punto final. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el valor resultante de la sumatoria representa, por ejemplo, un desplazamiento total neto desde el punto inicial hasta el punto final, no el camino que se tuvo que recorrer hasta allá. Es decir, si trazo una línea recta desde donde empiezo hasta donde se termina, sin importar qué camino se tome. Esa línea representa el valor resultante. Si la magnitud es la distancia en línea recta y su dirección indica hacia dónde terminamos en el punto de partida. Entonces, ¿qué significa esto? Significa, digamos por ejemplo que vamos a tener un Jaime, que Jaime en la mañana se fue a comprar una leche al parque de la 93. Por ahí debe haber panaderías, imagino. Porque tenía mucha sed en el Carulla, en un Carulla de la 93 y estuvo ahí y después dijo me voy a ir hacia la 30 porque allá voy a coger Transmilenio. Entonces la 30 ¿dónde sería? Si aquí es la 93 con séptima, estos serían los cerros orientales, ¿cierto? Entonces el occidente sería para allá, entonces caminó, digamos que 15 kilómetros, uy, no mucho, digamos 8 kilómetros hacia Transmilenio y ahí cogió un Transmilenio hacia el sur porque se iba a ver o más bien iba a trabajar y se bajó a mitad de camino en la 70 y pico. Y luego cuando salió a trabajar se fue a tomar unas polas en un barcito por Teusaquillo o en el centro. Se fue unos otros 15 kilómetros. Entonces la sumatoria de vectores debería decirnos en dónde está Jaime. Entonces aquí está. Nos da la magnitud. ¿Sí lo ven? Entonces dice cuánto se recorrió desde el punto inicial hasta el punto final, dejando de lado pues todo este resto de camino que trazó Jaime. Entonces una pregunta que se nos hace es si la magnitud, digo pues el valor resultante puede ser cero. Pues claro, porque si el, vector, el valor resultante puede ser cero porque a veces los valores se cancelan entre sí. Esencialmente, si Jaime vuelve a la casa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, digamos que este vector
Bueno, entonces Jaime se fue a tomar sus estos y cuando ya estuvo bien pedo, entonces se devolvió a la casa. Entonces, ¿cuál es el valor resultante? Pues miren que es cero. Lo siguiente que se nos pregunta es qué es la magnitud del vector, ¿cierto? ¿Qué es la magnitud del vector? Y relacionar tres ejemplos de contextos reales. Pues la magnitud del vector es el tamaño o el... ¿Ves qué tan larga es esta flechita? Yo sé que suena muy poco profesional, pero básicamente es qué tan larga es esa flechita sin importar su dirección. Entonces, ¿qué cosa nos ayuda a, digamos, a saber eso? Pues, por ejemplo, hay cosas, por ejemplo, este vector puede valer, eh, digamos, 30, ¿cierto? 31, perdón, en su magnitud. Digo 30. Aquí está. Entonces, eh, básicamente esta magnitud no debería cambiar si yo cambio estos componentes en X o en Y, deberían irse repartiendo, ¿cierto? Aquí es más difícil porque la verdad es que estos cuadritos no permiten eso. Pero, por ejemplo, esto nos ayuda a entender que, por ejemplo, un auto que va viajando a 30 kilómetros por hora puede ir viajando a 30 kilómetros por hora, bien sea hacia el oriente o bien sea hacia mm, o bien sea hacia el sur, digo, hacia el occidente. Entonces, si notan que yo, por ejemplo, el auto puede ir en dirección hacia el occidente, es decir, alejarse de los cerros orientales, o puede ir a 30 kilómetros hacia el oriente como camino hacia la séptima, pero siempre va a 30 kilómetros por hora, eso no cambia, es decir, aquí siempre va a haber un 30. ¿Por qué siempre va a haber un 30? Porque la magnitud o la velocidad del auto pues no cambia. ¿Qué otra cosa puede representar esto? Bueno, pues por ejemplo también puede representar, si es hacia arriba, por ejemplo, fuerza. Aquí. Entonces, si tengo que levantar una pesa de 20 kilos, ¿cierto? Entonces la magnitud de la fuerza es aproximadamente, o sea, pues tengo que levantar 20 kilos y eso por la gravedad, ¿no? 8 punto algo, 9 punto algo, bueno. O sea, tengo que levantar esos kilos, ejercer una fuerza para levantarla, sin importar la dirección en la que se vaya a levantar. Entonces, por ejemplo, yo puedo estarla empujando, ¿cierto? Pero no, que ahí tendría que sumar la fricción también. Eh, Podría estar levantando hacia de manera diagonal. No sé cómo. Tal vez como... no sé. Así. No sé. Tal vez levantando una caja entre dos personas. Como vamos a levantarla tú y yo, pero tú de un lado y yo de otro. Entonces, los dos estamos ejerciendo una fuerza, ¿cierto? Pillan. Entonces, los dos estamos ejerciendo una fuerza para levantar esa pinche caja que es bien pesadota. Y tenemos que ejercer esa fuerza de 20 kilos, o sea, pues levantar esa caja de 20 kilos. No sé cuánto en newtons sería eso, pero digamos que hay 100 que la estamos levantando para arriba, yo y mi amigo. Entonces, ahí estamos. Miren que los dos estamos ejerciendo una fuerza en direcciones opuestas, pero en realidad hacia arriba. Entonces estamos levantando esa caja de 20 kilos y pues la dirección pues en realidad va a ir hacia arriba, ¿cierto? La magnitud no va a cambiar. Esto lo podemos ver acá, ¿no? O sea, por ejemplo, miren que ahí la magnitud no cambia, aunque yo cambie la dirección, ¿no? Es muy interesante. Bueno, y también es... ¿qué otro? Bueno, y pues también creo que podría ser ese otro ejemplo que poníamos de las fuerzas horizontales, por ejemplo, que se ponen sobre una construcción, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, digamos que, digamos que mm, en una construcción ahí se ejercen estas 15 toneladas hacia el lado de la construcción, pero resulta que el otro lado también hay tierra.
entonces hay una fuerza que la contrarresta. Generalmente esto no se toma muy, o sea, no necesariamente muy en cuenta, aunque sí se hace, pues porque pues finalmente se tiene que tener en cuenta el grado de movilidad de la Tierra en las construcciones civiles, ¿cierto? Pero si hay una construcción que tiene al lado un movimiento de tierra muy grande, esa construcción va a tener que verse reforzada de ese lado. Pero por otro lado, si es una zapata que está totalmente enterrada en el piso, pues digamos que las fuerzas que están de un lado, si la está totalmente bien enterrada, pues esas fuerzas, como pueden ver, están también del otro. Entonces, digamos que parte de esa construcción sale y recibe una carga hacia abajo, ¿cierto? Otra carga hacia abajo, otra carga hacia abajo. Entonces, algo que podemos ver es que estas fuerzas que están de tierra rodeando, digamos, esa zapata, se van a cancelar entre sí. Porque la magnitud de esas fuerzas, como sucedía, por ejemplo, en el ejemplo de Jaime, llegan al mismo punto, ¿cierto? Y estas, aunque son fuerzas diferentes, digamos, esta puede ser fuerza de carga viva y esto puede ser la fuerza de la gravedad. Creo que la gravedad no es 8, creo que es 9 punto algo, si no estoy mal. Entonces, digamos que la de la gravedad es 9 y esto es también 9, la carga viva, que en realidad sería mucho mayor. Pero bueno. Entonces, estas dos, aunque son fuerzas diferentes, se van a hacer una sumatoria en un solo vector, que va a ser una fuerza que se hace hacia abajo. Entonces, sin importar la dirección en la que se esté, digamos, moviendo esto hacia la dirección que está el vector, la magnitud siempre va a ser positiva, siempre va a representar aceleraciones, movimientos, es positiva, esencialmente porque nos está ayudando a entender pues qué tan larga es la flechita, ¿cierto? Bueno, entonces nos están preguntando, bueno, nos dijeron que pusiéramos estos dos vectores en estas respectivas coordenadas. Y nos preguntan varias cosas. Entonces nos dicen, si se cambia la dirección del vector A sin cambiar la magnitud, perdón, sin cambiar la magnitud, ¿cierto? Ya sabes, ¿cómo cambiar el vector resultante si el vector A se le cambia su dirección sin cambiar la magnitud? Entonces sí cambiaría, porque cambia la dirección. Eso significa que significa que el punto final no va a ser el mismo. Es decir, la sumatoria de vectores, recuerden que es o sea, como cuál es la posición inicial y cuál es la posición final, en esencia, la sumatoria de vectores. Entonces, por ejemplo, digamos que aquí tenemos dos vectores desde el punto de vista de origen, pero si los sumamos, pues mírenlos ahí que me da desde el punto de origen hasta el punto final. Inclusive los podemos, yo diría que cambiar. Y miren, ahí nos da exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasa si cambiamos la dirección? Es decir, esto ya no es 5 sino menos 5 y sigue siendo 15 y sigue siendo 8.6. Entonces decíamos que era, perdón, era menos 5 en X, porque estamos cambiando pero yo sé que ustedes me entienden y me tienen paciencia. Entonces era menos 5 y si no estoy mal eran 7, ¿cierto? Sí, 7, entonces como por acá, 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 acá. Entonces miren que la posición, digamos que el vector sigue siendo muy parecido, solo se cambió la dirección del vector. O sea, ya no estábamos yendo para el oriente, sino para el occidente. Pero es entendible porque finalmente lo que estamos haciendo es sumar dos vectores, ¿cierto? Ahora va a cambiar la magnitud porque fuimos más lejos hacia el occidente, por así decirlo. Que ahí está el resultado. Entonces la siguiente pregunta es la siguiente. Dice, ¿cómo cambiaría el vector resultante si el vector A tuviera el doble de magnitud? Bueno, eh, algunas cosas que serían diferentes esencialmente es que los componentes del mismo vector también se van a duplicar, porque recordemos que
La magnitud se tiene que repartir entre sus componentes, entre los componentes de X y el componente Y. El, el vector resultante va a ser de una magnitud mayor y el ángulo del vector resultante también sería diferente. Pero pues la nueva magnitud no va a ser necesariamente el doble. Vamos a verlo. Entonces, esto es 8.6, esto es 8 más 8, 16, y 16 más 6 es 12, entonces 17 puntos, ¿cierto? Entonces vamos a ubicar esto en 14 y esto en 10 para que nos dé esa magnitud 17.2. Entonces en 14 y esto en 10, 17.2. Si pueden ver que esto cambió, es decir, cambió la magnitud del vector. No es necesariamente el doble, ¿cierto? Mm, y también cambia el ángulo de ese vector. Como era que estaba en 5 y en 7, ¿cierto? Entonces cambia el ángulo y cambia la magnitud. Pero, ahora bien, la siguiente pregunta dice, ¿qué sucedería con el vector resultante si A y B tienen el doble de magnitud? Ahí es otro cuento. Entonces, para que esto tenga el doble de magnitud, entonces, esto tiene que estar en menos 30 y esto en 10, ¿cierto? Entonces, menos 30 es too much. Venga, a ver, para este programa. Tenemos la suma por ahora. Pero, entonces menos 30 y en 10, si no estoy mal, ¿cierto? Y como decíamos, el vector resultante va a seguir teniendo el mismo ángulo, o sea, no va a cambiar. Y como decíamos, esto tenía que estar en 14 y en 10, ¿cierto? Hagamos una comparación, porque creo que ya me lo pifié todo. Entonces, esto estaba así y esto estaba en menos 15 y 5, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia, bueno, esta magnitud se tiene que repartir entre ambos vectores, por lo que el vector resultante pues va a tener el mismo ángulo, ¿cierto? Tiene el doble de magnitud, que es 31.2, y pues los componentes de ambos vectores se van a duplicar. Eso es. Bueno, bueno, en el casi último punto nos están preguntando, eh, explique la relación entre la magnitud y su ángulo respecto a los componentes de un vector. Entonces, la relación entre la magnitud del vector y los ángulos y los componentes. Bueno, pues vamos a explicar un poquitico como cada característica, ¿no? Más que todo, sí, sí, sí. Entonces, aquí los componentes, básicamente, es lo que está en X y lo que está en Y. Entonces, y eso, pues, lo tenemos que, digamos que para llegar a ese punto, lo que tenemos que hacer es, como ya lo hemos dicho, multiplicar la magnitud del vector por el coseno del ángulo. Y eso en X. Y en Y, pues, la magnitud del vector donde el seno del ángulo. Entonces, mm, el cálculo de la magnitud, pues ya habíamos dicho que se utiliza el teorema de Pitágoras, que representa la longitud real del vector. Y el cálculo del ángulo es la tangente. La tangente es la tangente inversa, ¿cierto? Generalmente la tangente de un ángulo en un triángulo rectángulo se define como la tangente del ángulo es igual a dividir el opuesto sobre el adyacente, ¿cierto? Entonces, como tenemos los componentes X y Y, entonces, como tenemos estas componentes, pues, y lo que queremos saber es el ángulo, no su tangente,
Para encontrar el ángulo usamos la tangente inversa. Está súper enredado eso, ¿cierto? Es decir, en términos esenciales, imaginémonos que el vector en este plano cartesiano, el vector es básicamente esta flecha, ¿cierto? Las flechas que vemos aquí que apuntan en una dirección específica. ¿Cómo así? O sea, digamos que es esta flecha que está, digamos que esto está recostado, es una escalera que está recostada sobre, pues sobre una pared, esencialmente. Entonces queremos saber si la escalera está recostada sobre la pared en un grado de 45 grados porque según una normatividad es más seguro. Eso dicen algunas normatividades. ¿Cierto? No sé si eso sea cierto, no me crean eso, solo estoy explicando como mi ejemplito acá. Entonces queremos empezar a entender este ángulo. Entonces la base de la escalera representa pues este eje horizontal y la altura que alcanza en la pared representa pues el eje vertical. La escalera completa es el vector total, ¿no? Que miren que no, igual no, si lo quito de la pared no cambia el ángulo, es simplemente la inclinación de mi escalera. Entonces para encontrar cuán inclinada está esta escalera, necesitamos comparar qué tan alta es con respecto a qué tan alta es la base. Es decir, entre más alto sea esto, ¿cierto? Eh, pues eso puede ir variando la inclinación de nuestra escalera con respecto a la base. Entonces la tangente de un ángulo en un triángulo pues se define como la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces el cateto opuesto es la altura del vector y el cateto adyacente es la base del vector. ¿Sí? Más o menos. Bueno. Pero el problema es que aquí pues no queremos saber cuál es la tangente del ángulo. ¿Para qué? ¿Para qué queremos saber eso? ¿Qué es tangente? ¿Qué es eso? Queremos saber es el ángulo. Entonces para eso utilizamos la función inversa, que es la tangente pues como a la menos uno, ¿cierto? Entonces lo que hacemos, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, por ejemplo, nos vamos acá, ¿cierto? Lo que podemos hacer acá es hacer esa operación que pues el ángulo es igual a la tangente inversa por el eje horizontal sobre el eje vertical, ¿cierto? Digamos que es 3 y 4, yo que sé. Es decir, el componente en Y y el componente en X. Eso nos daría... Eh, esperen que estoy... Eso nos daría 36.8. Sí, 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 ¿cierto? Entonces decíamos que el componente que queremos horizontal es 3, ¿cierto? Entonces lo ponemos en 3. ¿Dónde está? En 3. Sí, ¿cierto? Es decir, el componente horizontal, es decir, acá. Perfecto. En 3. Y el componente vertical en 4. No puedo. A ver, 3. Dice el componente en Y. Acá. Sí, perfecto. Entonces el componente que tenemos horizontal, ¿cierto? En X lo dejamos en 4. Píllenlo acá, ¿cierto? No estoy mal. Sí, es decir, el componente que está en horizontal, es decir, el eje en X, ¿sí?
en el eje en X lo pusimos en 4. Perfecto. Lo pusimos en 4, que es este que está aquí abajo. Entonces, y el componente vertical, que es el eje Y, lo pusimos en 3. Y dio como resultado 36. Pues punto 9, sí, para allá va, ¿cierto? Más o menos. Bueno, otra cosa que no se nos está preguntando aquí es, explique si existe alguna relación entre la magnitud de dos vectores a sumar. Ah, no, 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 perdón. Vamos en la D. Explique la relación entre la magnitud y su ángulo respecto a los componentes de un vector. Pues las tres cosas son claramente diferentes, ¿cierto? Eh, pero pues no, lo podemos entender, ¿cierto? Los componentes de un vector pues es el componente X y el componente Y, que es lo que hemos visto acá, que es pues, dónde está el vector, básicamente, ¿cierto? Como se puede decir más o menos hacia dónde está apuntando, pero no sabemos aún ni la magnitud, es decir, no sabemos qué tan larga es esta línea, eh, ni su ángulo, por ejemplo. El cálculo de la magnitud se puede realizar ya con el teorema de Pitágoras. El cálculo del ángulo, como vimos de manera un poco truncada, es la tangente inversa del valor y del componente que está, pues, del componente que está vertical, si no estoy mal, ¿cierto? Entonces, del componente que está en vertical sobre el componente que está en horizontal, que es el componente X del vector, ¿cierto? Entonces, esa es la fórmula que utilizamos para identificarlo. Y pues eso es, ahí está el componente, la magnitud y el cálculo, ¿cierto? Entonces, entre las cosas, pues las tres cosas están supremamente relacionadas porque con una podemos llegar a la otra. Esta relación es crucial porque pues permite descomponer movimientos complejos, facilita el análisis de fuerzas, ¿cierto? Digamos que para entenderlo de manera muy práctica es como cuando uno jugaba con avioncitos de papel, ¿no? Entonces la magnitud es como qué tan lejos iría el avioncito. Entonces yo lancé mi avioncito y cayó en un punto. Entonces digamos eh, qué tan lejos va a ir, ¿cierto? Como la fuerza con la que uno está lanzando el avión. Si uno lo lanza suavecito, pues el avión va cerquita. Entonces aquí está, digamos que yo lancé mi avioncito. Este es un vector con una magnitud, esta es la magnitud y esta es la magnitud del vector, ¿cierto? Entonces, como que yo lancé mi avioncito con estas magnitudes, cuando las sumo, pues me van a dar hasta dónde va a llegar mi avioncito, ¿cierto? Eh, el ángulo, pues es hacia... bueno, entonces el ángulo es como para dónde va, ¿no? Es decir, como para dónde va el avioncito. Es decir, el avioncito, quitemos esto, quitemos esto. Entonces, el avioncito puede ir hacia arriba, puede ir hacia abajo. El ángulo también puede ser para allá, ¿no? El ángulo puede ir para atrás. Bueno, es para dónde va el avioncito que uno te está tirando, ¿cierto? Puede ir en diagonal, como generalmente. Y los componentes es cómo se mueve. Entonces es como si el avión se moviera en dos direcciones a la vez, por así decirlo. Porque pues yo puedo lanzar un avión absolutamente para arriba o lo puedo lanzar como en diagonal. Pero si lo lanzo en diagonal, si uno se da cuenta, eso tiene dos componentes. Es decir, tiene un componente en X, es decir, tiene como... Se está moviendo para el lado, pero también se está moviendo para arriba al mismo tiempo. Entonces, pues esa es la relación que hay entre esos componentes. Bueno, algo que también se nos está preguntando, entonces es em, si existe alguna relación entre la magnitud de dos vectores al sumar y la magnitud del vector resultante.
Entonces, la magnitud del vector resultante no siempre es simplemente la suma de dos vectores. Es decir, por ejemplo, si yo tengo dos vectores sobre el mismo eje, pues uno dice, pues sí, ¿cierto? Pero pero recordemos que no siempre va a ser así. Es decir, a veces, por ejemplo, en este caso, la magnitud de un vector que 5 y de otro que 5 pues uno diría pues es 10 pero no, porque recordemos que lo que estamos sumando no es el camino que hay o sea, como que se trazó hasta un lugar, sino el punto de origen al punto final. Entonces, miren, ahí lo tenemos. Entonces, esto, pues matemáticamente hablando, es que si tienen la misma dirección, pues uno suma las magnitudes. Pero si no, por ejemplo, si son perpendiculares entre sí, si tienen este ángulo de 90 grados entre sí, aquí usamos el teorema de Pitágoras como ya lo habíamos hecho antes. Entonces era 5 al cuadrado, pues da 5 por 5, 25, ¿cierto? 25 más 25, pues da... Entonces podemos decir que 25 más 25 da 50, entonces tenemos 50 y pues la raíz cuadrada de 50 es 7.071, ta, 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 que lo tenemos acá, ¿cierto? Entonces, no siempre es sumarlo, ¿cierto? Y pues ya cuando hay un ángulo cualquiera de ellos utilizamos la ley del coseno. Entonces, la conclusión es que la magnitud del valor resultante depende de la magnitud de los vectores sumados y el ángulo entre ellos está estrechamente relacionado. Y dice, describa paso a paso cómo se llega al vector resultante a partir de una suma de tres vectores. Bueno, entonces lo que nos están pidiendo es esto, describa paso a paso cómo se llega al vector resultante a partir de tres vectores, ¿cierto? Bueno, digamos que tenemos esos tres vectores. Para ponérmela fácil, están apuntando para el mismo lado y ya. Pero pues tienen diferente ángulo. Digamos que no tuviéramos esto acá, porque pues hacer las cosas muy sencillas. O más bien pues, digamos que no lo tenemos, porque dicen de paso a paso, ¿no? Digamos que tenemos un vector, que tenemos tal vez la magnitud y el ángulo. O sea, tenemos la lineecita, nos dibujaron la lineecita, nosotros utilizamos un transportador, ¿cierto? Para medir pues qué tan largo era esto, la reglita y el ángulo. Entonces, ¿cómo lo sacamos? Pues recordemos que era, ¿dónde está eso? La calculadora. Vamos con la calculadora. Entonces necesitamos sacar el componente en X y el componente en Y de los tres vectores. Entonces tenemos el vector A, el vector B y el vector C. Entonces del vector A tenemos que, señoras y señores, señoras y señores, a ver, tenemos que 9.5, que es la magnitud por el coseno de 18.4, ¿cierto? Porque estamos sacando el eje en X. Esto da 9. 9.9. Vale, 9. Entonces, en X es igual a 9. Y a 9 pues porque sí, porque aquí no. También podemos hacer lo mismo con Y, ¿cierto? Pero en vez de utilizar eso, utilizamos es el seno, señores. 9.5 y señores y señoras. Aunque si se han dado cuenta que señores es inclusive. Yo quería decir señores y señoras. Pero en vez de decir señoras, yo dije señores. Y dije, ¡ah! Estoy utilizando la E. Bueno, olviden. Entonces ahora tenemos que... bueno, entonces por el coseno de 18.4 y esto es el seno. Y da... ¿Qué es lo que da? 2.9. 9, digamos que 3. Entonces, pues aquí vemos que podemos sacar esos valores, pero pues ya para términos prácticos, pues, ah, pues ya los tenemos acá, pues para que hacemos todo ese cálculo tan redundante. Digamos que este es el vector B. Entonces tenemos 10.
Y digo, esto es en X. Y en Y tenemos 3 también. 3. Y el C entonces tenemos X en 8 y en Y tenemos 6. Entonces pues ya sumamos, ¿no? Entonces 19 más 8, 27. Entonces está en X. 3 más 3, 6 más 6, 12. Entonces en Y tenemos 12. Entonces aquí tenemos los componentes X. Tenemos las componentes X y Y del vector resultante, ¿cierto? Ahora bien. Necesitamos calcular la magnitud de este vector. Para eso, el teorema de Pitágoras, señoras. Señoras, ¿qué es qué? Ah, pues 27 al cuadrado. 27 al cuadrado y 12 al cuadrado. Ya, listo. Sumamos esas dos vainas, entonces más 729 y la raíz cuadrada de ambos. Entonces tenemos 29.5. Entonces es la magnitud, pongámosle una M. 29.5, tal vez nos diga 6, no, yo creo que punto 5 o cosas. ¿Y para dónde está apuntando? ¿Para dónde está apuntando esta cosa? Tenemos que utilizar la tangente inversa. Yo no sé si aquí se puede utilizar la tangente inversa. Intentemos acá, que no estoy muy seguro, pero intentemos, bueno. Entonces sería que el ángulo sería tangente, digamos, inversa, ¿cierto? No. Esto me está... A ver. No, esto no me gusta nada. Vámonos con esto acá. Tangente inversa del resultado de... ¿Cuál era? Del resultado de Y. O sea, sí, el resultado de Y. Que fue 12. Y el resultado de X. Que fue 27, si no estoy mal, ¿cierto? Bueno, como no me dio por ahí, lo voy a hacer acá. Es decir, pues decíamos que era el valor de y sobre x. Entonces, 12 dividido 27. 0,4444444. Entonces la tangente inversa de 0,44444 es 24. Es decir, está a 24 grados, ¿cierto? Entonces, el resultado final, señoras y señores, bueno, entonces 24 grados, en grados. Entonces el resultado final debería darnos que está en el eje X en 27, en el eje Y en 12, magnitud 25.5 o 26 y 24 grados. Entonces mírenlo acá. Miren qué cosa más maravillosa, más maravillosa. Una cosa deliciosísima, hermosísima. Entonces nos dice acá. Eh, que no 25 puntos, era 29, perdón. Pero yo lo tenía bien, solo que cometí un error de escritura. O sea, no me acribilles por esto, por favor. 29.5, efectivamente, 24 grados, ¿cierto? Valor en X 27 y en Y 12. Ahí está. Ahí está la sumatoria de esos tres vectores. Ya no más, ya no lo voy a volver a hacer.